Muy bien. Y como les decía, les doy la bienvenida a todos ustedes. Esta vez vamos a tener un interesante tema. Recuerden que pueden hacer preguntas, pueden escribir en el chat, pueden solicitar intervenciones, abriremos el micrófono, ¿no es cierto? Al final de esta conversación vamos a socializar el link con el cual ustedes pueden registrar su asistencia con la finalidad de recibir su certificado de asistencia por parte del Ministerio de Trabajo, ¿no es cierto? Que es quien está apoyando para que estos talleres puedan ser llevados adelante. Y sin más, simplemente voy a compartir la pantalla. Ustedes me indicarán, por favor, si se ve adecuadamente. Solicito que por favor cierren el micrófono. No sé. Alguien, por favor, por ahí que cierre el micrófono. Muchas gracias. Ok, muy bien. Cuéntenme si se ve adecuadamente la pantalla. ¿Alguien puede indicarme? Sí, muy bien. Sí, muy bien. Muchas gracias, Alexander. Muy bien, vamos a continuar conversando sobre turismo accesible, que nos ha llevado en varios talleres durante el mes de julio y también durante este mes de agosto. Hemos visto varios temas interesantes, ¿no es cierto? Como por ejemplo, hemos visto las barreras a la accesibilidad, hemos conversado sobre las diferentes herramientas que pueden tomarse en cuenta para tener un turismo accesible, principalmente para que los turistas puedan vivir experiencias turísticas sin obstáculos ni barreras, no solamente para las personas que presentan discapacidad o que tienen una movilidad reducida, que tienen ciertas necesidades específicas, sino para todos, ¿no es cierto? Hablando de que las vacaciones, el turismo, el ocio, el esparcimiento, es un derecho que tenemos todos los seres humanos. Y ahora vamos a hablar de un tema que nos trae, que es muy interesante, ¿no? La atención al turista con discapacidad auditiva. En este caso, quisiera poner a consideración algunos de los temas que podríamos considerar para esto. En primer lugar, sobre todo, tendríamos nosotros que pensar en la información, en la forma de conversar con las personas, de acercarse, si es posible, aprender a comprender de una mejor manera a las personas que tienen discapacidad auditiva. En segundo lugar, bueno, pues la señalización, como lo hemos hablado, eso debería estar disponible de tal manera que una persona pueda visualmente mirar, tenga diferentes canales y formas de comunicación, ¿verdad? Algo que es importante es que el personal esté capacitado, que tenga paciencia para escuchar, que tenga herramientas para poder atender al turista que llega con discapacidad auditiva. Eso es sumamente importante y a la empresa le puede marcar un hito diferenciador en su proyección de negocio, ¿no es cierto? Es importante que la escritura, la tecnología estén al tanto. Ahora tenemos diferentes herramientas por conocer, algunas las hemos compartido, hay muchas otras que investigar y aprender de ellas. Cuando ya son empresas más grandes o eventos, temas de mayor importancia, es bastante necesario que un intérprete en lengua de señas pueda acompañar a estas actividades de tal manera que pueda interactuar y permitir que se comprenda adecuadamente cuáles son las atracciones, los servicios, los temas que se tratan directamente en el espacio. Algo que también es importante en todos los aspectos es la retroalimentación. El feedback lo llaman en inglés, ¿no es cierto? ¿Para qué nos sirve recibir
quejas, comentarios, sugerencias o felicitaciones en la empresa, principalmente de aquellas personas que con necesidades especiales han llegado al lugar turístico y han tenido una experiencia, sea positiva, sea negativa. Su retroalimentación va a favorecer para que su experiencia realmente sea, eh, sea consolidada, como se haya dado positivo o negativamente, pero sobre todo pueda mejorar en el tiempo. Si nosotros no tenemos esa retroalimentación, difícilmente podemos saber en qué debemos mejorar y cómo debemos avanzar. Pues estos temas tan interesantes sobre la atención al turista con discapacidad auditiva, le vamos a pedir a una persona que es un experto en este tema que nos ayude a responder. Mientras se siguen uniendo varios de nuestros participantes, quisiera dar la bienvenida al Magíster Jorge Banet Ponce. Jorge es un doctorante, está estudiando su doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid sobre enseñanza del español como segunda lengua para personas sordas. Claro, él estudió una maestría en literatura en la Universidad de Jaén y empezó siendo licenciado en traducción e interpretación de la Universidad Autónoma de Madrid y en un instituto tecnológico sobre el mismo tema. Con esta experiencia, con estos estudios, con esta academia, tiene una experiencia sumamente amplia, siendo consultor en diferentes proyectos lingüísticos en lenguas visiogestuales y de inclusión. También ha sido asesor para varios grados y niveles de educación sobre la guía de modelos bilingües biculturales para personas sordas con el Ministerio de Educación. Bueno, pues trabaja, como se podrán imaginar, en todo lo que es traducciones e interpretaciones. Y algo muy interesante, Jorge también es Community Manager y Webmaster para espacios tecnológicos, por ejemplo, páginas web para personas con discapacidad auditiva. En la docencia es director del Centro de Traducciones de la Universidad Católica. Ya le preguntaremos a Jorge qué implica ese centro de traducciones y cómo puede favorecer a las empresas turísticas, y no solamente a las empresas turísticas, sino también a los eventos que se hacen alrededor del tema de turismo. Ha sido coordinador de carrera, docente universitario, capacitador, conferencista, en talleres, en charlas, en foros. Bueno, tengo el gusto de presentarles a Jorge. Si ustedes necesitan contactarse con él, ahí tienen sus correos y su website, donde ustedes pueden encontrar el detalle de toda la experiencia que Jorge tiene a su haber y también qué es lo que él puede y sabe hacer. Así que Jorge, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Es un honor tenerte en esta conversación. Y tienes la palabra. ¿Qué nos puedes contar sobre la experiencia del turismo accesible para las personas con discapacidad auditiva? Bueno, muchas gracias por esta introducción. A veces se le olvida a uno todo lo que ha hecho y cuando hacen estas introducciones le recuerdan a uno lo viejo que es por todas las cosas que lleva haciendo, ¿no? Bueno, pues sí, como habían comentado, yo trabajo en el Centro de Traducciones de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, aquí en Quito, y bueno, me especializo en enseñanza del español a personas sordas. Esto hace que sea un conocedor de la cultura sorda en general y de la problemática que surge en torno a la integración de personas sordas en distintos ámbitos. Puede ser el ámbito educativo, pero también puede ser el ámbito turístico, puede ser el ámbito laboral, un montón de ámbitos, ¿no? Entonces, digamos, la conferencia que me han pedido hoy, que nos lleva hoy, viene a hablar un poco de la relación que hay entre el turismo, o sea, las personas sordas y el turismo, ¿no? Cuando hablamos de turismo para personas sordas, en principio
no hablaríamos de un turismo específico, sino que es el turismo, digamos, como para todo el mundo, ¿no? Quiero decir, una persona sorda no le va a interesar específicamente algo más o algo distinto que al resto de las personas, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, no sé, se me ocurre aquí en el Ecuador, pues podemos tener el monumento a la mitad del mundo, pero también podemos tener cualquiera de las experiencias que se pueden tener en baños, o podemos tener las playas de la ruta del Spondylus, ¿no? Cualquiera de esas actividades pueden atraer a cualquier persona, incluidas las personas sordas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de turismo para personas sordas, no hablamos de un turismo específico, sino de un turismo general en el que de vez en cuando se van a incluir personas sordas, ¿no? Para eso, bueno, querría compartirles una pequeña presentación para que puedan un poco también entender lo que voy diciendo, o sea, que vaya un poco guiado lo que voy hablando y no sea tan plano, que me tengan a mí solo en la pantalla hablando, sino que haya por lo menos alguna imagen, alguna cosa divertida, ¿sí? Se ve perfectamente Ya, tu vale. presentación. Perfecto. Bueno, pues entonces al principio querría hacerles una reflexión, ¿vale? Y yo querría que, por ejemplo, observasen esta foto, ¿no? Que está aquí. Y yo les podría preguntar, ¿creen que alguien de esta foto tiene una discapacidad? Viendo la foto, ¿podríamos identificar quién tiene una discapacidad y quién no la tiene? En el chat nos comentan que sí. Sí, efectivamente, ¿verdad? Hay por lo menos 2 personas que están en esta foto que claramente tienen una discapacidad, ¿no? Tenemos esta chica que está como en primer plano, que está en una silla de ruedas, entonces podríamos identificar que tiene una movilidad reducida, ¿verdad? Y luego también tenemos a este chico que está en el fondo, ¿vale? Que por sus rasgos podemos identificar que posiblemente tenga un síndrome de Down, es decir, una discapacidad psicológica, ¿no? Entonces, perdón, una discapacidad psíquica, ¿verdad? Sí, pero también justo lo que acaban de decir en el chat, posiblemente todos tengan una discapacidad, ¿vale? Porque a lo mejor es una foto de todo profesionales que tienen discapacidad o no, ¿vale? Una persona puede tener mayor visión, puede tener menor visión, puede tener una serie de cosas, ¿no? Pero sin embargo, si nos vamos a la siguiente foto, que sería esta, y ahí les digo, ¿pueden ustedes identificar quién tiene discapacidad, si es que la tiene, en esta foto? A primera vista podemos encontrar a alguien que tenga discapacidad, así de buenas a primeras. No. No, ¿verdad? Es complicado, dicen el de negro, los 3 van de negro, pero bueno, en realidad hay una persona con discapacidad en esta foto, ¿vale? Es la chica que está en medio, ¿sí? La chica que está en medio es una chica sorda, ¿sí? Entonces, esto que ocurre, esta diferencia que ocurre con la foto que hemos visto antes y que hemos visto ahora, ¿vale? Es algo que ocurre muy a menudo, ¿vale? La sordera es conocida como la discapacidad invisible, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros no nos damos cuenta de que alguien es sordo hasta que no intentamos interactuar con esa persona, ¿sí? Entonces, si no nos acercamos y nos damos cuenta de que no vamos a poder, no podemos tener un contacto con esa persona, es decir, no vemos que, por ejemplo, que lleva un audífono, ¿vale? O no podemos hablar con esa persona y vamos a necesitar un intérprete, ¿vale? No es hasta ese momento que nos vamos a dar cuenta de que esa persona tiene una discapacidad, ¿sí? En general, nosotros no podríamos saber que esa persona es una persona sorda, ¿vale? Porque no se ve, no es algo que se vea desde fuera, o sea, una persona ciega se le identifica rápidamente por el bastón. Una persona que está en silla de ruedas o tiene movilidad reducida se le identifica rápidamente por su silla. En cambio, la persona sorda no, ¿vale? Entonces, esto que parece un hecho bastante banal, bastante absurdo, porque es como muy chiquito, tiene unas grandes repercusiones, ¿no? Y es que en general, de todas las discapacidades, la sordera suele ser la más olvidada, ¿sí? La gente cuando piensa en discapacidad, lo primero que piensa es en alguien en silla de ruedas, ¿vale? Luego por ahí viene a la mente una persona ciega, ¿vale? Pero a las personas sordas se les suele invisibilizar en este sentido, porque como no es algo que sea muy evidente, no siempre lo vemos, ¿no? Y luego también tenemos que tener en cuenta que la discapacidad, digamos, la sordera, como
como el resto de discapacidades, no es una sola discapacidad, ¿no? Hay varios factores que pueden influir en esta discapacidad, ¿no? Como son el nivel de pérdida auditiva, es decir, se puede ser más o menos sordo, ¿sí? Yo puedo tener problemas de audición, pero no ser sordo profundo. Puedo escuchar algo, ¿sí? O puedo no escuchar nada, ¿vale? También hay que ver cuándo perdí la audición, ¿sí? No es lo mismo si yo he nacido sordo que si he adquirido la sordera conforme ha ido pasando el tiempo, ¿sí? Si yo nací sordo, por ejemplo, nunca escuché un sonido, ¿vale? No tengo referencia de los sonidos, no sé lo que es alto, grave, bajo, etcétera, ¿no? Y si no nací sordo, sino que fui perdiendo la audición, ¿vale? Puedo tener restos auditivos o puedo haber conocido los sonidos. Puedo reconocer el sonido de una moto, puedo recordar cómo es el canto de los pájaros, ¿verdad? Pero a lo mejor ahora no lo oigo, pero sí lo puedo recordar. O incluso puedo recordar algo de música o cosas así, ¿verdad? Ya. También tenemos que tener en cuenta la localización, ¿sí? Como tenemos dos oídos, ¿vale? Puedo ser sordo completo de uno y oír perfectamente por el otro. Es decir, soy solo medio sordo, ¿no? O puedo tener un nivel de pérdida auditiva en un oído de una cantidad y otra distinta en otro, ¿no? De un 30 y un 70, de un 70 y un 100, de un 10 y un 20, depende, ¿no? De cada oído depende de cada lado, ¿sí? Entonces, la localización de la discapacidad también influye, ¿sí? Todo esto va a influenciar también dependiendo del sistema de comunicación que yo voy a utilizar, ¿vale? Recordemos que la sordera afecta principalmente a la comunicación. En algunos casos al equilibrio, pero en general a lo que afecta es a la comunicación, ¿sí? Es decir, me va a impedir comunicarme con las personas como lo hago de forma habitual, ¿sí? ¿Por qué? Porque las personas sordas no escuchan y nosotros nos comunicamos habitualmente de forma oral, ¿sí? Entonces, para suplir esta falta de comunicación, ¿vale? Que sería el escollo principal que encontramos con una persona sorda, tenemos una gran cantidad de accesibilidad, ¿vale? Tenemos la lengua de señas, que es una lengua que está adaptada a la visión, es decir, si yo no tengo oídos, pues entonces utilizaré solo la visión, ¿vale? Tenemos también tenemos los subtítulos, ¿vale? Para personas que puedan leer, porque no todos los sordos pueden leer. Si yo nunca he escuchado un sonido, leer es asociar un sonido a una escritura. Entonces, si nunca he escuchado, no voy a poder saber leer, ¿no? Pero sí pero hay gente que perdió la audición y sí sabe leer y entonces podría utilizar los subtítulos, ¿vale? O incluso tenemos casos de, como digo, gente que tiene pequeños restos auditivos que a lo mejor con un aparato tecnológico, como puede ser, por ejemplo, un implante coclear o puede ser un audífono, puede escuchar, ¿no? O sea, es decir, algo que le aumente los sonidos, puede escuchar, ¿vale? Entonces, para adaptar espacios públicos o espacios en los que vamos a interactuar con distintas personas, existen gran cantidad de herramientas tecnológicas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el llamado bucle de inducción, ¿vale? Este sirve para todas aquellas personas que tengan restos auditivos, es decir, que puedan escuchar algo, ¿sí? Las personas tienen su audífono, que es el aparato que se coloca en el oído para poder escuchar, ¿vale? Y hay una cosa que se llama bucle de inducción, que es una especie como de, para que me entiendan, algo parecido a un Bluetooth, ¿sí? Entonces, yo lo que hago es hablo, ¿vale? Tranquilamente, por ejemplo, en una conferencia, yo hablaría a través del micrófono y el sonido le llega del micrófono a su audífono directamente. Es decir, no sale por un parlante de la habitación, se transmite por toda la habitación y luego el audífono tiene que recogerlo y procesarlo, sino que se manda de forma digital al audífono, ¿sí? Esto hace que los sonidos tengan mucha más claridad y que además lleguen de forma mucho más directa, ¿vale? Se utiliza muchísimo, por ejemplo, en ventanillas de atención al público, ¿sí? Supongo que a todos nos ha pasado alguna vez que nos acercamos a la ventanilla del Banco Pichincha o a la ventanilla de la estación de buses o lo que sea, y hay ese cristal, ¿no? Y solo ese huequito para pasar el dinero. Y cuando nos dicen algo o nos hablan algo, nos dicen, no les escuchamos bien, ¿verdad? Y perdón, dígame, repítame. Entonces, en algunos sitios han puesto un micrófono con un parlante para que lo podamos escuchar bien, ¿no?
bueno, puede ayudar, pero en entornos de mucho ruido nos es complicado escucharlo. El bucle de inducción lo que hace es eliminar eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque el sonido pasaría directamente de la persona que habla al audífono, sin pasar por todo el sonido, todo el ruido que pueda haber en la estación de buses o que pueda haber en la sala, lo que sea, ¿no? Es decir, vamos a trabajar directamente con el sonido al oído, ¿vale? Ya. Esto en el caso de las personas que tengan algún tipo de resto auditivo, ¿vale? En el caso de las personas que no tienen restos auditivos, ¿vale? El principal sistema de comunicación de estas personas, ¿vale? Es la lengua de señas, ¿sí? Entonces, la lengua de señas es una lengua, ¿vale? Y lo que se hace es pasar todo lo que nosotros decimos de forma oral, pasarlo a otro idioma, ¿vale? Entonces, las personas sordas van a utilizar una lengua distinta. Esto significa que es una lengua distinta al castellano. Se escribe distinto, de hecho, no se escribe, se hace de forma distinta, su gramática es distinta y demás, ¿vale? Entonces, para eso tenemos, por ejemplo, otras adaptaciones que son las signoguías, ¿vale? Son guías como las que te podemos encontrar en museos, ¿vale? Donde uno puede ir escuchando, ¿no? Esta obra es importante porque no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? Pero eso está pasado a lengua de señas, ¿vale? Igual que podemos encontrar estas guías en inglés, francés, italiano, español, en varios idiomas, ¿vale? En este caso podríamos encontrarla en lengua de señas, ¿sí? Elizabeth, ¿tienes la mano levantada? Sí, Jorge. Sabes que las personas están muy interesadas en los temas que estás conversando. Así que tenemos algunas consultas. Una de Ah, ellas que nos hace desde la cooperativa Padre Julián Lorente, nos pregunta si la discapacidad auditiva puede ser genética. sí, sí, Ah, sí, ok, sí. sí, está O bien. sea, vamos a ver, no hay una sola razón para la discapacidad auditiva. Hay un montón, ¿sí? Ok. Y encontramos todas las combinaciones posibles. Padres sordos, hijos oyentes. Padres oyentes, hijos sordos. Padres oyentes, las hijas sordas, los hijos oyentes. Padres oyentes, los hijos sordos, las hijas oyentes. Los dos mayores oyentes, los dos menores sordos. Los padres sordos con los hijos oyentes, pero el último hijo salió sordo. Padres, todas las combinaciones que se puedan pensar pueden salir, ¿no? Ya que la sordera no tiene una sola El origen. un solo origen, exacto. El origen es muy diverso, ¿no? Hay algunas sorderas que sí sabemos porque se producen, por ejemplo, en el caso de la meningitis en niños, produce sordera, ¿vale? Hay medicaciones específicas que salvan la vida de los niños, pero les producen sordera, entonces los médicos pueden avisar a los padres, mire, le salvamos la vida a su hijo, pero quedará sordo, ¿sí? Ya. Hay otras veces que no, que la sordera llega así de golpe, un día se levanta el niño y es sordo, punto. No hay más. Hay sordera porque el aparato, porque digamos, alguna parte del aparato auditivo se ha estropeado o se ha roto, ¿vale? O tuvo una malformación y entonces al crecer el niño, pues digamos que se aplastó todo y dejó de escuchar. O sea, todas las posibilidades posibles. No se puede ser genética o no. Sí, hay todas las combinaciones posibles. También nos pregunta Ninfa si se pueden leer los labios, si las personas con discapacidad auditiva pueden leer los labios. Ya, justo eso iba a hablar acerca de lo de la lengua de señas, pero sí puedo contestar la Ah, pregunta porque está muy relacionada. Vamos a ver. ok. La lectura labial, Déjame ¿vale? preguntarte las dos siguientes para Ah, ver sí, si se relacionan y hacemos una sola respuesta. ya. Porque Steven también pregunta si las personas sordas utilizan la lengua de señas y se pueden ayudar leyendo los labios. Por su parte, Rosa Estrella dice que la señalética con texto sencillo también aplicaría para el acceso a la información de las PCD auditivas, de las personas con discapacidad auditiva. Bueno, así que seguimos escuchándote, Jorge. Adelante. Ajá. Vale, a ver, verán, con respecto a la lectura labial, tenemos que tener claro algunas cosas, ¿vale? Primero, ¿qué significa comunicación? ¿Vale? La comunicación es algo que se produce en dos vías, ¿sí? Y lo acabamos de ver ahora, ¿no? Yo estoy hablando, ¿vale? Ustedes están recibiendo esta información, pero ustedes tienen alguna duda, ¿vale? Y la comunicación da la vuelta, viene de ustedes hacia mí
y luego vuelve a ser de mí hacia ustedes, ¿vale? Es decir, la comunicación siempre va a funcionar en dos vías. Si es en una sola vía, no hay comunicación, ¿vale? La comunicación siempre tiene que ser de doble vía, ¿vale? Con respecto a la lectura labial, ¿vale? Eso permite que algunas personas sordas entiendan algunas cosas, no todo, ¿vale? Les recuerdo que en lectura labial la M, la P y la B son exactamente iguales, ¿sí? Entonces, las palabras mamá, papá y mapa son exactamente lo mismo, ¿sí? Cuando una persona sorda o una persona trata de utilizar la lectura labial, ¿vale? Puede comprender por lectura labial el 40% de lo que se dice, ¿sí? Hay un 20% que por el contexto lo podemos adivinar, ¿sí? Hay un 10% que no se sabe, pero que más adelante se complementa esos vacíos de información. Y eso nos suma un 70% en total. El 30% restante se pierde, ¿sí? Entonces, si yo estoy hablando de que podemos, por ejemplo, se me ocurre, estoy hablando de mi vida, ¿no? Y entonces me cuidaba de niño porque se dedicaba a cuidarme. ¿Quién me cuidaba? ¿Mi mamá o mi papá? Pues hombre, por convenciones sociales, por herencia, por cultura, pensamos que es la madre la que cuidaba. Entonces yo puedo rellenar ese hueco y decir, bueno, pues debe ser la mamá. Pero si más adelante yo digo, me cuidaba a mí y siempre estaba en casa cuidándome, porque resulta que mi madre era la primera mujer piloto que hubo en España y nunca estaba en casa. ¡Pumba! ¿No? Ya no es mi madre la que me cuida, entonces estaba hablando de mi padre, seguramente. ¿Sí? Pues resulta que ninguna de las dos, sino que estaba diciendo mi baba, que es como yo le llamo a mi abuela. Entonces ustedes están pensando, bueno, pensaba que era la mamá la que le cuidaba, luego dijo que la madre era la primera piloto de España, con lo cual no puede ser la madre, entonces es el padre. Y resulta que no es ninguno de los dos. ¿Sí? Fíjense esto con una sola palabra. Imagínense en toda una explicación. ¿Sí? Entonces, la lectura labial no es la panacea, ¿vale? Es decir, bueno, como ellos me pueden ver bien los labios, ya se soluciona todo. Y además, la lectura labial requiere una rehabilitación, es decir, la gente no sabe, no nace sabiendo leer labios, ¿no? Hay que aprender a leer los labios y se tiene que conocer la palabra, es decir, se tiene que haber escuchado previamente la palabra, ¿sí? Entonces, hay muchas personas sordas que, como decía antes, no van a poder saber la lectura labial porque nunca escucharon las palabras. Entonces, si yo no sé lo que es, si yo no he escuchado mamá ni papá, no sé muy bien, no sé cómo suena, por lo tanto no puedo vincular ese sonido con lo que hacen los labios, ¿sí? Entonces, en ese caso, necesitaré lengua de señas. Tampoco significa que todas las personas sordas sepan lengua de señas, ¿sí? O sea, la lengua de señas ha estado muy demonizada hasta hace prácticamente 10 años, 15 años, ¿sí? O sea, había muchísimas mamás que me decían, no le haga mover las manos a mi hijo como un mono. Mi hijo es una persona, no un mono. Y uno decía, bueno, pero digo, la que es una mona es usted porque no tiene ni idea de nada. Su hijo es una persona como otra cualquiera que se comunica en otra lengua que utiliza las manos para comunicarse. ¿Sí? Entonces, hay como bastantes diferencias, ¿no? O sea, hay cosas importantes que tenemos que tener en cuenta. Entonces, hay varios métodos de comunicación con las personas sordas, ¿sí? Pero, si se dan cuenta, la lengua de señas y la lectura labial van a pasar por una comunicación visual, ¿sí? Es decir, todo lo que yo es auditivo tiene que pasar a ser visual, ¿sí? Se me ocurre, por ejemplo, en el transporte público, ¿no? Típica cosa de próxima parada, El Carmen, próxima parada, Manabí, ¿no? Nosotros lo oímos por megafonía y no hay ningún problema, pero una persona sorda no lo va a escuchar bien, ¿sí? Da igual el grado de pérdida que tenga. Sí, perdón. Entonces, sería bueno, por ejemplo, eso de acompañarlo con una pantalla donde aparezca la palabra Manabí o un icono que nos indique que es Manabí y que nos avise que la próxima parada va a ser Manabí, ¿sí? También nos puede servir a nosotros, ¿no? A nosotros que somos oyentes, pero ya digo, en el transporte público, por ejemplo, hay mucho barullo, hay mucho sonido, nos tapa, no escuchamos bien, ¿qué dijo? Ya no me enteré, esta es la mía, no es la mía.
Bueno, lo tengo ahí escrito, ¿no? O sea, siempre está este apoyo visual, ¿sí? Quería compartirles un pequeño vídeo de 2 minutos, ¿vale? Para que vean cómo funciona el concepto de signo guía, ¿vale? Que es muy parecido ya digo, a las guías que se utilizan en las audioguías que se utilizan en los museos, pero en este caso se utilizan con vídeo, ¿sí? Le pongo este pequeño vídeo y ahí continúo comentándoles. Excelente, muy bien. El Museu Nacional d'Art de Cataluña ofrece un viaje por 1000 años de arte, del románico al modernismo y las vanguardias. Con el objetivo de hacer más accesible el patrimonio que conserva, el MANAC ofrece un servicio gratuito de signo guía dirigido a las personas sordas. El proyecto ha contado con el patrocinio de la Fundación Orange y el asesoramiento de la Federación de Personas Sordas de Cataluña. La Fundación Orange realiza diferentes trabajos en los ámbitos de la cultura y el ocio para mejorar la calidad de vida de las personas con dificultades de participación y comunicación. La visita signo guiada incluye las 35 mejores obras de la colección permanente. La PDA, con pantalla táctil, reproduce los vídeos explicativos signados y subtitulados en lengua de signos catalana, española e internacional. El MANAC es el primer museo de Cataluña y España que ofrece la visita en estas 3 lenguas. Diana. El funcionamiento de este dispositivo es ágil e intuitivo. El acceso a los contenidos se hace a partir de un menú o marcando en el teclado numérico el número asignado a cada pieza. Además de los comentarios de las obras, la signoguía incluye un comentario general sobre el museo, una introducción a las colecciones que se visitan y un glosario de los términos artísticos más relevantes. Con este servicio gratuito, el MANAC se convierte en una fuente de oportunidades para la integración de todos sus públicos y garantiza el acceso a los contenidos artísticos y educativos del museo a los visitantes con necesidades especiales. Gracias a la Fundación Orange, con estas signoguías, la experiencia artística está ahora más cerca de más personas. Bueno, pues este vídeo les comento, tiene casi 20 años, ¿sí? Entonces, desde que salió este vídeo hasta ahora, la tecnología ha evolucionado muchísimo, ¿no? Entonces, ahora mismo las tablets, no hace falta que sea iPad de la marca Apple, que es lo más caro, sino cualquier tablet Samsung, ¿vale? Puede permitir este tipo de cosas. O incluso ahora trabajamos con realidad aumentada, ¿no? Ustedes enfocan la cámara de su celular, todo el mundo tiene un celular, no hace falta que sea específico o sea, no hace falta que sea un aparato específico del museo. Ustedes apuntan con el celular a la pieza, el celular reconoce la pieza y les saca la explicación en lengua de señas, ¿sí? Todo este tipo de cuestiones son cosas que facilitan la adaptabilidad, ¿vale? En este caso estaríamos hablando de elementos estáticos, ¿no? Se me ocurre que puede ser, por ejemplo, un museo, pero, por ejemplo, puede ser una reserva ecológica, puede ser un zoológico, puede ser un jardín botánico, es decir, cosas que no se van a mover, que están ahí, ¿no? Elizabeth, ¿tenemos más dudas? Sí, claro, Freddy había hecho la pregunta anteriormente sobre si la sordera puede recuperarse, si es que hay algún tratamiento. Y de una vez creo que para Carmita, espero que así sea, está respondido con este vídeo que tú acabas de pasar y toda esta explicación, que ella pregunta cómo podrían tener una mejor atención al cliente para estas personas en tema de la utilización de transporte público. Creo que fuiste extenso, pero quería compartir esa pregunta, las dos. Ah, perfecto, pues justo.
claro, para el transporte público, un poco lo que hemos hablado antes del bucle de inducción, ¿vale? Todo lo que es el apoyo visual a través de pantallas, ¿sí? Y luego, con respecto a la sordera, si la sordera se puede curar o no, no, porque la sordera no es una enfermedad, ¿vale? La discapacidad, recordemos que no es una enfermedad, es una condición, ¿sí? O sea, una persona que está en silla de ruedas no es una persona enferma, ¿vale? Algo que yo me harté de escuchar durante la presidencia de Lenin Moreno es gente que decía, es que el presidente es una persona enferma. No, el presidente no está enfermo, el presidente tiene discapacidad, que no es lo mismo, ¿sí? La enfermedad es curable a mayor o largo plazo, a no ser que sea una enfermedad crónica, ¿no? Pero la discapacidad no es una enfermedad, es una condición, ¿sí? Es decir, yo tengo esta condición. Si yo pudiera curarme, tendría una enfermedad, ¿sí? Yo estoy sordo ahora porque tengo líquido en el oído. Me quitan el líquido y vuelvo a escuchar. Entonces tengo una enfermedad, tengo una otitis, por ejemplo. Pero cuando yo soy sordo tengo una condición. De hecho, eso está implícito en la definición de discapacidad. La Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad define la discapacidad como la condición permanente que impide al individuo desarrollarse de forma plena y efectiva en la sociedad. ¿Sí? Ya. Entonces, bueno, hablaba el tema de elementos que están quietos, ¿no? Ya digo, puede ser un bosque, puede ser un río, puede ser un museo, puede ser, etcétera. Son cosas que están ahí que las signoguías nos pueden ayudar mucho porque, entre comillas, eso no va a cambiar, ¿no? El monumento a la mitad del mundo va a seguir en la mitad del mundo donde ha estado siempre, ¿no? O nos vamos a cualquier tour del Oriente, los árboles siguen ahí, no se van a andar moviendo. Incluso en caso de los árboles podría ponerles una etiquetita y la etiquetita queda ahí, no va cambiando, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tenemos, por ejemplo, tours o tenemos gente que se va moviendo de un sitio a otro, que va subiendo, bajando en el bus, etcétera? El monumento va a quedar ahí, pero durante todo el viaje, ¿no? Si, por ejemplo, nosotros cogemos un bus de Quito a Baños, durante todo ese viaje queremos ir explicándole, bueno, pues esto es el Cotopaxi, esto es el Imbabura, esto es tal, les queremos explicar sobre la geografía del Ecuador, ¿no? Ahí es donde viene la siguiente adaptación, ¿vale? Que sería el intérprete, ¿vale? El intérprete es una persona humana que conoce dos lenguas, ¿vale? Puede ser español-inglés, español-francés, francés-italiano, etc. En este caso vamos a utilizar personas que saben lengua de señas y que saben español, ¿sí? Entonces, nuestro guía turístico, nuestro guía, va a dar la explicación como se la da a cualquier persona, ¿no? Pues Ecuador tiene tantos millones de habitantes, está dividido en 3 zonas, etcétera, 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 lo que queramos explicar. Pero también puede ser, pues en esta comunidad indígena podemos ver estas cuestiones, o esto se hace así, o etcétera, ¿no? Cualquier explicación que podamos pensar, ¿sí? Y el intérprete lo que va a hacer es pasar esa información de lengua oral a lengua de señas, ¿sí? De esta forma nos evitamos que todo el mundo tenga que saber lengua de señas, que sería algo precioso, muy bonito, pero no es sustentable, ¿no? O sea, no podemos pedirle a todo el personal de hostelería del Ecuador que sepa lengua de señas, además de inglés, francés, italiano, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, quizás a muchos se les pide inglés por una cuestión práctica, ya que mucha gente habla inglés, pero no todo el mundo habla lengua de señas. No importa, para eso están los intérpretes, ¿vale? Sin embargo, cuando trabajamos con intérpretes, tenemos que tener en cuenta una serie de particularidades, ¿vale? Es lo que llamamos... Tenemos que saber que las visitas guiadas con intérpretes son visitas bilingües, ¿vale? Es decir, visitas en las que van a intervenir dos idiomas. Uno que se habla y otro que se signa, ¿vale? Entonces hay elementos que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, lo que se llama el tiempo de demora, ¿sí? Esto significa que cuando yo hablo, la persona que está interpretando necesita un tiempo, que a veces son 3, 4 y hasta 10 segundos, ¿vale? Para escuchar lo que yo estoy diciendo, pasarlo en lengua de señas y que las personas sordas lo entiendan, ¿sí? Entonces eso significa que muchas veces mi visita va a tener que durar un poquito más, porque no es que dure 10 segundos más, sino es cada vez que explico le voy añadiendo tiempo. Entonces las visitas que normalmente duran 30 minutos pueden extenderse hasta 1 hora,
¿Sí? Entonces, si yo estoy planificando un tour y en un solo día quiero ver la mitad del mundo, la Virgen del Panecillo, el museo Guayasamín y la compañía aquí en Quito, a lo mejor no me da tiempo a ver todo. Y digo, bueno, pues el museo Guayasamín tengo que pasarlo a otro día, o reducir las explicaciones, o aprovechar los trayectos en bus para estar dando las explicaciones para que cuando llegue al sitio ya lo tenga, ¿sí? Porque este tiempo de demora va a hacer que las explicaciones siempre sean un poquito más largas, ¿vale? Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es lo que se llama la disposición de los visitantes, ¿vale? Generalmente nosotros podemos, por ejemplo, darles no sé cómo le llaman, los pinganillos, estos receptores con auricular, ¿no? Entonces yo voy caminando, voy hablando por un micro y todo el grupo va detrás mío escuchándome, ¿verdad? Por ejemplo, eso puede pasar en un paseo de montaña, ¿no? Si vamos con 40 personas, vamos por un senderito, el guía va adelante y va hablando y todos tenemos este receptor y vamos escuchando lo que va diciendo, ¿vale? Esto no va a pasar con las personas sordas, ¿sí? Las personas sordas van a tener que ver en algún punto al intérprete, con lo cual vamos a tener que pararnos, esperar a que las personas sordas se coloquen en círculo, todos vean al intérprete y ahí hacer la explicación, ¿sí? Y esto se relaciona mucho con el siguiente fenómeno, que es la atención dividida, ¿sí? La persona sorda no puede mirar a dos cosas a la vez, no son camaleones que se les mueve un ojo para arriba y otro para abajo, ¿sí? Sino que o ven al intérprete o ven lo que queremos que vea, ¿vale? Entonces, si yo estoy explicando una pintura, una escultura o cualquier cosa, tienen que ver lo que estoy explicando, volver a girarse, ver al intérprete, decir lo que tenga que decir, volver a mirar y así, ¿vale? En nuestro caso esto no ocurre porque nosotros podemos ver algo mientras escuchamos lo que nos están diciendo de esta persona, ¿no? Se nos están diciendo, bueno, pues miren ahí en el cuadro esta pintura roja, cómo se nota, tal. Yo lo estoy viendo y le voy escuchando. La persona sorda no. O ve el cuadro o ve a la persona, ¿sí? Con lo cual vamos a añadir más tiempo porque ya digo, no podemos ir caminando y hablando a la vez. O caminamos o hablamos, ¿sí? Por eso les pongo esa foto. Es básicamente como manejar. O manejas o ves el celular. No puedes hacer las dos cosas a la vez, ¿vale? Una de dos, ¿sí? O contestas el mensaje de texto o ves la carretera, pero no se pueden hacer las dos cosas a la vez, ¿ya? Y luego algo tremendamente importante para facilitar el trabajo del intérprete es lo que llamamos documentación previa, ¿sí? Los intérpretes se rigen por un código de ética y un código de confidencialidad. Entonces, toda la información previa que podamos darle al intérprete le va a ayudar muchísimo, ¿sí? Si al intérprete le decimos, mira, mañana vamos a ir a Baños, vamos a ir a ver esto, vamos a ir a ver lo otro, vamos al mariposario de Mindo. En el mariposario de Mindo hay una mariposa que se llama Papillomis equatorianis, que es azul, morada y roja. Y vamos a ver otra que no es mariposa, sino que se llama maripesa, porque tiene las alas muy pesadas y se cae siempre. Toda esa información que el intérprete puede tener antes, ¿vale? Es importante. ¿Por qué? Porque va a tener que preparar todo eso, ¿vale? Tiene que saber qué va a hablar, qué se va a hablar, qué señas va a utilizar, cómo lo va a explicar. Recordemos que al pasar de una lengua a otra, a veces no tenemos las mismas señas, ¿sí? Entonces el intérprete tiene que dar toda una vuelta para poder explicar algo que en español es más sencillo. Sí, entonces toda la información que podamos darle antes al intérprete es información que vamos a conseguir que mejore su trabajo mucho más. ¿Sí? Ya. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, alguna cuestión? Hay varias conversaciones, ¿no? ¿Alguien quería hablar? ¿Alguien levantó la mano? No, me parece que no. Un momento, te voy a leer, ¿no? Primero te felicitan por tu ponencia que está tan interesante. Y claro, Natalie nos dice cómo podemos aplicar esto al turismo y a la hotelería, los huéspedes, pasajeros de tours. Tú lo estás explicando, tal vez es algo más específico lo que quisiera saber, Natalie, ¿no es cierto? Y también tenemos algunas apreciaciones, por ejemplo, nos está diciendo GC que en este contexto es solo ser inclusivo, saber entender o saber reaccionar hacia el turista con capacidades especiales. Giovanni, por su parte, dice, qué lindo tema, pero creo firmemente que quienes trabajamos directamente con el cliente o en nuestro caso, con los pasajeros como guías y trabajadores del área de turista,
turística, deberíamos al menos un 10% del personal prepararnos en el idioma o lengua de señas, ya que en todos los países tienen diferentes signos. Y Viviana nos dice, ya debemos aprender esta lengua. Rosa pregunta, ¿qué tan efectivo? Perdón un momentito que vino otro mensaje. ¿Qué tan efectivo es que el personal de servicio que atiende a usuarios nacionales y extranjeros aprendan lengua de señas internacional? Y José Tubón sugiere que es muy importante la lengua de señas. Gabriela dice, por favor, recomiéndenme un curso para aprender lengua de señas. Esas son las apreciaciones hasta este momento, Jorge. Vale, Qué perfecto. es este tema. Pues creo que con la siguiente diapositiva, que es ya la última, creo que queda contestado casi todo o comentado casi todo lo que están diciendo. Sí, efectivamente, sería maravilloso que el 10%, el 20% o el 100% de las personas supieran lengua de señas. Eso es algo maravilloso, ¿vale? Sin embargo, sí es verdad que si nos pasamos a la realidad, a veces no es posible, ¿no? O sea, ya digo, por eso mucha gente opta por primero aprender inglés o francés, porque el número de turistas que hablan inglés o de turistas que hablan francés o alemán es mucho mayor que el de personas sordas. Sí, bueno, esas son tendencias económicas, globales y demás, pero claro, con muchísimo gusto pueden aprender lengua de señas, ¿vale? Sobre dónde aprender lengua de señas y cómo aprender, les emplazo al final de la presentación, donde haré lo que se llama una pequeña cuña publicitaria, ¿no? Como este espacio ha sido patrocinado por, y ahí les meto toda la información de cursos y de dónde aprender y demás, ¿vale? Ya, y luego, con respecto a algo muy importante que hablaban ahí acerca de un poco de... Bueno, quería puntualizar, las personas sordas o las personas con discapacidad no son personas con capacidades especiales, son personas con necesidades especiales, no es lo mismo, ¿vale? Los ciegos no vuelan, los sordos no atraviesan paredes, ¿vale? Sino tienen una necesidad específica, ¿vale? Ojo con la terminología porque a veces es confusa, pero vamos, es un pequeño detallito. Bueno, algo que quería hablarles precisamente de lo que tiene que ver con toda la parte de la discapacidad, de justo lo que estábamos hablando ahora, ¿vale? Vamos a ver. Con respecto a la motivación que puede haber sobre la accesibilidad en el turismo o en cualquier otro ámbito, ¿vale? Me gustaría que no nos dejemos llevar por la legislación, ¿vale? Fíjense lo que les estoy diciendo que hagamos lo contrario a lo que se supone que hay que hacer, ¿vale? ¿Por qué? Porque en materia de legislación, por lo menos en el Ecuador, casi no existe. Y la que hay muchas veces o está mal o está anticuada, ¿sí? Entonces, yo no hago las cosas porque la ley me obliga. Yo hago las cosas porque quiero hacerlas bien, ¿sí? Entonces, ahí apelo a la misión y visión de cada una de las empresas de turismo que tengamos aquí, ¿vale? Si tenemos un tour operador y nos vamos a esa misión y visión que siempre están en todos nuestros trabajos, ¿verdad? Que muchas veces la tenemos ahí como, ¿vale? Y la misión dice, ser la mejor empresa turística del Ecuador. Bueno, ¿cómo voy a conseguir eso? ¿Porque la ley me obliga o porque yo quiero? ¿Sí? En el restaurante Casa Doménica, ya. Ser el mejor restaurante de comida manaba del Ecuador. ¿La ley me obliga a serlo o yo quiero ser el mejor restaurante y entonces yo me voy a esforzar y me voy a hacer cursos de cocina o voy a hacer pruebas, voy a hacer lo que sea, ¿sí? Entonces, aunque existen normativas, ¿vale? No tenemos que guiarnos por la normativa, es decir, no tenemos que hacer las cosas porque nos lo mandan, tenemos que hacer las cosas porque queremos hacerlas, ¿sí? Que hay una grandísima diferencia. No es lo mismo trabajar por obligación que trabajar por gusto, ¿sí? Hay mínimos que hay que cumplir. Se me ocurren rampas, baños accesibles, menús de la comida en braille, o sea, cosas así que son mínimas, ¿sí? Pero en realidad nosotros tenemos que ser los que queremos que la discapacidad, o sea, que la inclusión o que la accesibilidad esté en nuestras empresas, en nuestro trabajo, en el día a día, ¿vale? Hay que querer, no esperar a que nos obliguen, ¿sí? Algo que, por ejemplo, cuando hablamos de multinacionales suele ocurrir. La multinacional no hace nada hasta que la ley no le obliga, ¿vale? Nosotros, como pequeña y mediana empresa, es mucho más interesante que queramos hacer las cosas bien, ¿vale? Y que precisamente con eso ganemos mucho terreno,
¿sí? Ese es el punto que nos va a diferenciar siempre de la gran multinacional. La multinacional solo busca el dinero y solo hará las cosas cuando la ley le obligue. Nosotros podemos hacer las cosas cuando nosotros queramos. Por lo tanto, podemos avanzar y ser mucho más rápidos que la ley, ¿sí? Luego, en el caso de las personas sordas, que es, digamos, la ponencia que a mí me atañe, ¿vale? Tenemos que entender la lengua de señas como el ente unificador. No todos los sordos hablan lengua de señas, pero si nosotros utilizamos la perspectiva de lengua de señas, es decir, todo tiene que ser visual, todo que tiene, no puede haber sonidos, no puedo, por ejemplo, en mi hotel yo tengo la alarma contra incendios, tengo una luz roja que parpadea dentro de todas las habitaciones. Eso no es solo para sordos, es también para cualquier persona. Imagínense que yo estoy en su hotel con mis auriculares puestos escuchando música y empieza a sonar la alarma de incendios. Yo no la voy a escuchar, yo no soy sordo, pero a mí que tener una luz roja en la habitación que parpadee cuando suene la alarma me va a ayudar mucho. ¿Sí? Entonces, no se trata solo de hacer cosas específicas para las personas sordas o específicas para las personas sordas que hablan lengua de señas, sino de tener una visión 360, ¿no? Y decir, a ver, ¿cómo podemos hacer para que mi hotel sea más inclusivo para todas las discapacidades? Se me ocurre, los dueños, las personas que tengan establecimientos de hostelería, siéntense en una silla de ruedas e intenten utilizar los servicios de su hotel, ¿sí? O las personas que tienen compañías de transporte, pónganse delante de su autobús con los oídos tapados y piensen cómo puedo saber yo dónde me va a llevar ese bus, qué servicios tiene, cuánto cuesta la tarifa, etcétera. ¿Sí? O sea, hagan el recorrido como si fueran una persona con discapacidad. Es decir, pónganle una perspectiva de discapacidad a su trabajo y se darán cuenta, ustedes mismos se darán cuenta, aquí no se ve, esto no se oye, esto no se entiende, por aquí no puedo subir, esto es muy largo, esto está sucio, esto es feo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, no hace falta que vengan a obligarnos a hacer las cosas, sino que simplemente nosotros mismos podemos decidir cambiar las cosas desde nuestra propia experiencia. ¿Sí? Y luego algo muy importante, los derechos van en bloque, no se escogen. ¿Sí? Cuando yo hablo, por ejemplo, digo, la mujer tiene que tener los mismos derechos que el hombre, ¿vale? Hablamos del trabajo, hablamos de la vida, hablamos de la salud. No puedo decir, bueno, verás, como las mujeres son las únicas que se quedan embarazadas, las mujeres pueden trabajar, pero para tener derecho a medicina tienen que pagar más porque ellas se embarazan, los hombres no. No, 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 no. Los derechos van en bloques, o todo o ninguno, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de una visión de accesibilidad, hablamos en bloque de todo, con todos los enfoques, discapacidad, género, etnia, cultura, raza, lo que me dé la gana, ¿sí? No tiene sentido que yo tenga todo mi hotel lleno de rampas y que todo sea accesible para una persona en silla de ruedas, pero si me llega una pareja de homosexuales y quieren tener la misma habitación, les diga, maricones en mi hotel, no, largo de aquí. Sí, no tiene ningún sentido esto, ¿vale? Porque si estamos hablando de discapacidad, estamos hablando de accesibilidad y de diseño universal, estamos hablando para todos, ¿sí? Al igual que no es lógico decir, mi religión me prohíbe atender a ciegos. No cabe en la cabeza que alguien diga eso, ¿vale? También no debería caber en la cabeza que alguien diga, mi religión me prohíbe atender a mujeres con el pelo suelto. ¿Sí? Aquí en Ecuador a lo mejor esto no ocurre, pero por ejemplo si ustedes visitan países de Oriente, o sea, países de, por ejemplo, musulmanes, las mujeres tienen que llevar cubierta con un pañuelo siempre. ¿Sí? Y aunque no sean musulmanas, es decir, te imponen el uso de por lo menos un velo que te tape el pelo, ¿sí? Imagínense eso al revés aquí, ¿no? Pues yo me voy a visitar la reserva de, no sé, de indígena que está en mitad del Amazonas y me dicen, te quedas desnudo y te vas a tapar con cuatro hojas. No, yo voy como voy, ellos van como van y es este intercambio de culturas, ¿no? Pero está todo relacionado. O sea, no podemos decir, sí voy a aceptar personas ciegas, no voy a aceptar personas con silla de ruedas, sí voy a aceptar parejas de gays, siempre y cuando sean atractivos y estén musculados, y no voy a aceptar parejas de lesbianas porque me parecen feas y grotescas, ¿no? Sino que va todo junto, ¿vale? Esta es la mentalidad que nos va a distinguir siempre de una multinacional. La multinacional lo que quiere es el dinero
y solo va a aceptar todas estas cosas cuando vea que va a perder dinero, ¿sí? Si nosotros tenemos esta mentalidad desde el principio y sin que nos obliguen ya damos este servicio o damos esta atención, va a mejorar muchísimo y vamos a ver que los clientes lo van a entender muchísimo. Mira, yo me fui a tal hotel y me fui yo con mi esposa y mis hijos, pero tenían una cosita que ponía, somos gay friendly, es decir, que mi amigo gay va a poder venir conmigo a ese hotel, lo va a apreciar mucho, ¿sí? O, mira, yo fui a ese hotel, yo camino, pero vi que tenía todo con rampas, es decir, que mi abuelita que está en silla de ruedas va a poder venir la próxima vez conmigo a ese hotel. Vamos a ese hotel que sé que es bueno, no quiero probar otro por si acaso, ¿sí? Recordemos que, por desgracia, las personas con discapacidad sufren una grandísima cantidad de discriminación. No discriminación en el sentido de que efectivamente lleguen al hotel y le digan yo a ti no te sirvo porque me caes mal o porque yo no atiendo a ciegos, sino porque se nos olvidó, porque no teníamos, porque no sabíamos, ¿vale? Entonces, finalizo con una cita de William Shakespeare que dice, no hay tinieblas sino en la ignorancia, ¿sí? Muchas veces esta discriminación no es porque nosotros despreciemos a las personas con discapacidad, sino porque la ignorancia que tenemos en ese sentido, la falta de saber, ¿sí?, nos hace no estar preparados para este tipo de personas, ¿sí? Con esto creo que está todo aclarado, ¿vale? Ahora les meto esta cuñita publicitaria que les comentaba, ¿sí? Sobre el tema de lengua de señas, ¿vale? La Universidad Católica, donde yo trabajo, ofrece 2 formaciones específicas para lengua de señas. Una, cursos de lengua de señas como tal, como un idioma, igual que tenemos inglés nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, tenemos lengua de señas nivel 1, nivel 2, nivel 3, hasta nivel 6, ¿vale? Y desde octubre tenemos la carrera tecnológica de interpretación de lengua de señas, ¿vale? Donde se estudia no solo a ser intérprete de lengua de señas, sino algunas de las cosas que hemos visto. Por ejemplo, adaptar textos a lengua de señas, adaptar mensajes comunicacionales a lengua de señas, a atender a personas sordas en lengua de señas, etcétera, ¿vale? Entonces, para muchos de ustedes puede ser una titulación interesante, complementaria a la que ya tengan, ¿no? Ustedes pueden ser titulados en turismo y hospitalidad, en restauración, en cualquier cosa. Bueno, pues yo quiero lo que comentaban los compañeros, ¿no? Quiero también incluir la lengua de señas dentro de mi profesión. ¿Cómo la voy a incluir? ¿Solo como un idioma? Perfecto, para eso tienen unos cursos de lengua de señas. Quiero incluirla, pero más a profundidad, me meto a intérprete de lengua de señas, que es una carrera que dura 3 años, ¿sí? Y los cursos de lengua de señas son 6 niveles, cada uno de un semestre, que serían también 3 años, ¿sí? Entonces, bueno, dicho esto, creo que está como contestado prácticamente todo. No sé Muchas si tienen gracias, más dudas, más Jorge. preguntas. Sí, sabes que Patti quiere participar. Si tú quieres, podemos dejar de compartir para mirarnos, ¿ah? Claro. Ahí está. Vamos a repetir tu contacto a aquellas personas. En todo caso, hemos compartido también nuestras redes sociales. Por ahí, ustedes saben, van a poder mirar esta conversación que hemos tenido y otras informaciones más que vamos poco a poco socializando. Patti, adelante, tienes la palabra. Muy amable, gracias. Buena tarde con todos. Bueno, de antemano, desde la ciudad de Otavalo, quiero extender mi felicitación para este tipo de capacitaciones que podemos adquirir. Jorge, felicidades. Tienes mucho por aportar, por darnos a conocer y cambiarnos de este chip que a veces todos tenemos en la monotonía aún en pleno siglo XXI. En cuanto a la accesibilidad en los espacios públicos, quiero nada más acotar un poco, o podría ser esta mi pregunta. ¿Cuándo podríamos, o sea, está muy bien, nosotros como oferentes del turismo deberemos revisar o tomar todas estas accesibilidades, se podría decir, para todos los espacios que tenemos, ¿no? Como por ejemplo, como tú hablabas de las rampas, de un sitio donde podamos, una persona que pueda tener intercomunicación visual con personas con discapacidad visual o auditiva, pero ¿cuándo habría este tipo
de sensibilización, se llamaría así, para el turista, el viajero, el huésped, como pasajero, como huésped, tomándole como cultura de viaje adaptativa para todas estas realidades. Te comento, porque en mi caso, en el hotel en el cual yo administro, me suscitó algo particular. Nosotros recibimos todo tipo de personajes conocidos a nivel nacional e internacionalmente. Y uno de mis puntos turísticos son mirar las fotografías de las visitas de estos personajes. Sin merecer nada, sin hacer política ni nada, tengo una foto del señor Hugo Chávez en una visita que tuvimos. Y me topé con personajes o personas huéspedes, viajeros, que me supieron decir esto. Llamaron a la administración y quieren hablar con la administradora para decirle, o tú quitas esa foto o yo te pongo muy mala reseña de mi estadía aquí. Porque estás haciéndome, ¿cómo era que me dijo? Contaminación visual a mis ojos. La próxima vez que vea, por favor, te pido que lo quites. Y no te dan ni el merecimiento de decir, yo te estoy brindando un servicio. Y este personaje vino a tomar lo mismo, que no tiene nada que ver con intuición religiosa ni nada de eso, porque recibimos huéspedes de todo el mundo. ¿Cuándo podemos sensibilizar al turista con esta cultura de viaje, de respeto y consideración? No solamente a nosotros como oferentes de turismo, pedirnos cambiar espacios, pedirnos cambiar políticas, pedirnos cambiar exigencias normativas políticas a las cuales nosotros debemos regirnos, y cuando el turista puede ser sensibilizado o no sensibilizado nomás, sino educado como pasajero y tener una cultura de viaje a donde se vaya. Pues verás, lamentablemente eso no ocurre, por la sencilla razón de que como el turista es el que paga, ¿vale? Es el cliente. Entonces, todos los que trabajamos en atención al cliente lo sabemos. Hay clientes amables y clientes que no son amables, ¿vale? Ahora en Internet se han popularizado como las Karen, ¿verdad? Las Karen y los Ken, ¿verdad? Entonces, llega la Karen y te dice que que le molesta que haya una foto de Hugo Chávez en tu o le molesta que las sillas sean de color rojo porque eso es comunista y ella cree en el libre mercado, o le molesta que el agua de la piscina no esté a 25 grados, entonces que se la calientes. Y es como, disculpe, es un lago natural, se llama la laguna de Quilotoa, no podemos calentar una laguna, usted tiene que bañarse en agua fría, ¿sabe? Bueno, eso lamentablemente eso ocurre, ¿vale? Lo que sí tú puedes hacer es, y a través del Departamento de Comunicación sobre todo, es volver a esta misión y visión, ¿vale? Esto mismo que tú estás diciendo, si esta señora te amenaza con ponerte una mala reseña, tú puedes contestar en la mala reseña, ¿sí? Incluso puedes darle la vuelta y dejarle mal a ella, ¿vale? Estuve en este hotel y fue pésimo porque son rojos bolivarianos, tienen fotos de Chávez, ¿sí? Tú le puedes contestar porque no hay o sea, hay réplica y contrarréplica. O sea, hay, perdón, hay protesta y réplica, no contrarréplica, ¿sí? Entonces tú le puedes decir, estimada, la foto de Hugo Chávez está en nuestro establecimiento por ser un destacado líder político sin entrar en sus cuestiones. Él consiguió gobernar un país, algo que usted no ha hecho, punto. Por eso él está en la pared, usted no. Madre ¿Sí? mía. Cuando ella sea presidenta de, no sé, de lo que sea, bueno, pues con mucho gusto cogerás la foto y la pondrás. Pero estoy completamente seguro que si tienes una foto de Chávez en la pared y llega el presidente de Estados Unidos, John Biden, y se hace una foto, también te la pondrá en la pared y no te va a exigir que quites la de Chávez para poner la suya, porque el señor John Biden o incluso el señor Trump son gente de suficiente cultura como para entender el porqué de esa foto. Sí, porque también tú puedes tener una foto de Guayasamín, ¿sí? De Guayasamín, que era del pintor Guayasamín, alcohólico, machista, pegaba a las mujeres, todo lo que tú quieras, pero su obra
es innegablemente uno de los iconos artísticos ecuatorianos, independientemente de que él fuera todo eso y mucho más, ¿sí? Entonces voy a ir yo a la casa de Guayasamín a decir que cierran la casa de Guayasamín porque es un tributo al machismo y al alcoholismo y al maltrato. Efectivamente, ese señor era todo eso y mucho más, ¿vale? Vivimos en lo que se llama la cultura de cancelación, ¿vale? Pero ojo, porque este ejemplo que nos ha dado la compañera con respecto a Chávez nos puede ocurrir mucho con discapacidad, ¿eh? Las rampas molestan muchísimo a la gente, pero muchísimo, ¿sí? O sea, las rampas la gente dice, ¿por qué está esta mierda aquí? ¿Por qué no me han puesto? Yo quiero tomar el sol aquí. No, señor, esto es una rampa de acceso, aquí no puede estar, ¿sí? Entonces, porque claro, ven un espacio enorme sin nada. No, yo quiero poner mi mesa aquí y quiero desayunar aquí. Esto es la rampa de acceso, usted no puede ponerse aquí, ¿vale? Entonces ahí es donde apelo siempre a esto que digo de la misión y la visión. No podemos educar al turista. El turista viene con la cultura que tiene. Ahí también lo decía en la diapositiva, ¿no? Hay que ver la diferencia cultural. Podemos recibir gente que no ha salido de su pueblo nunca, ¿sí? O sea, yo les comento anécdotas. Tengo una compañera que trabaja en Emirates Airlines. Ustedes no sé si la conocen, es la línea de Dubái. Es conocida porque tiene estos aviones enormes, los A380, que son los aviones más grandes del mundo. Cuando ellos hacen la ruta Londres-Dubái, no hay ningún problema. Les ofrecen cosas, ¿quiere usted carne o pollo, pasta, tal? Muy bien. Cuando hacen los vuelos a la India, por ejemplo, cuando hacen Nueva Delhi-Dubái, son horrorosos esos vuelos. ¿Por qué? Porque hay un montón de gente de aldeas de la India, que nunca ha salido de aldea de la India, que se van a Dubái a trabajar de obreros, son migrantes, pero son migrantes analfabetos, que al final del vuelo les entregan las mantas que te dan para no pasar frío, con las heces en la manta, porque no saben que hay un cuarto de baño y mucho menos en un avión. Entonces hacen sus necesidades en las mantas y muy educadamente le devuelven la manta a la tripulante de cabina al final del viaje, como diciendo, tenga, muchas gracias. Y ya están acostumbradas a eso y le dicen, no, tiene que ponerlo ahí. Porque no les vas a explicar, mira, hay un cuarto de baño, en el cuarto de baño se hacen las necesidades, luego tiene que pulsar un botón para que el agua se lleve todas estas cosas. Y aunque estemos a 10.000 metros de altura, podemos hacer otra. No hay esa cultura, ¿sí? Pero, de hecho, Emirates Airlines ya tiene un protocolo para lidiar con mantas llenas de heces. Esas mantas no se lavan, no se reciclan ni se le da a otro pasajero, sino que pasan directamente a ser destruidas por incineración, ¿sí? Entonces ahí es donde digo que tenemos que ser nosotros también los que nos adaptemos, ¿no? Turistas incultos, malos turistas, turistas mal genio, Karens y Kens, vamos a tener todas las del mundo, ¿vale? Pero ahí es donde nosotros tenemos que ceñirnos a nuestra misión y a nuestra visión, ¿sí? Y ojo que también puede pasar que una persona con discapacidad puede ser una Karen. Y nos vamos a encontrar muchísimas, ¿eh? O sea, que te venga una persona sorda a protestarte que es su derecho que la piscina tenga no sé qué, y tú dices, disculpa, no. O sea, una cosa es que tú como persona con discapacidad necesites X adaptación, que con mucho gusto la hago, o incluso reconozco que mi hotel o mi establecimiento no ha estado preparado, ¿vale? Mejoraremos en este sentido. Y otra cosa es que tú vengas aquí a pedir que yo soy sorda, entonces, como la tele no tiene subtítulos, me tiene que descontar un 10% del precio de la habitación. No, no hay ninguna ley que ampare eso. Eso no funciona así. La televisión es un servicio de cortesía. El costo de la habitación es por pernoctar, no por ver la televisión. Sí, es como si te viene una turista alemana, que habrá alguna que te diga, no hay canales en alemán, entonces descuéntame dinero porque no he podido ver la tele en mi habitación. No, señora, usted está pagando por dormir en la habitación. Que le demos un café de cortesía, que le demos una televisión, que le demos un minibar de cortesía, eso es añadido a la habitación, pero no es obligatorio, ¿sí? Por eso tenemos que tener siempre clara nuestra misión y visión, Claro. ¿sí? Es decir, ¿qué incluye el precio de mi habitación? ¿Qué incluye el precio de mi turismo? ¿Qué incluye el precio de mi paseo? Una persona ciega te puede decir, yo no he visto nada de la selva, me descuentas el 10%. A lo mejor sí, a lo mejor no, ¿sí? Si concebimos el paseo por la selva como una experiencia visual, desde el principio podemos decirle, esta actividad no creo que sea para usted. Pero si lo concebimos como una experiencia 360, visual, olfativa, táctil, degustativa, etcétera, le podemos decir, bueno, efectivamente para la persona ciega yo le aplico ya un descuento del 10%, pero no puede pedir más, ¿sí? O no le aplico el descuento,
O sí, depende, porque ahí también entra la ley, ¿no? La ley nos dice que el 50%, el descuento es del 50%. Pero quiero decir, si tenemos clara nuestra misión y nuestra visión, vamos a poder tener mucho más claro esto. En especial porque podemos establecer una frontera en dónde está el derecho de la persona con discapacidad y dónde está el abuso, ¿sí? Con discapacidad o sin discapacidad, ya digo. Esta señora o esta persona que le dijo a usted, o quitas esa foto o te pongo una mala reseña, tú le puedes decir, disculpe, este es un establecimiento, la decoración del establecimiento ha sido escogida de tal forma, si no le gusta, puede poner una mala reseña, pero yo también podré responder a esa reseña. ¿Sí? Y ahí es donde viene la respuesta a la reseña. Forma parte de la decoración, si usted no está de acuerdo, lamentamos que su pensamiento político le haga cegarse tan ciegamente, ¿no? Creemos en la moderación, no sé, cualquier cosa, ¿sí? Muy Hay, bien. pero bueno, también a ver, Muchas porque por ejemplo se me gracias. ocurre, hay una pizzería en Argentina, en Buenos Aires hay una pizzería que si tú les pones una mala reseña, te destruyen. O sea, no vas a encontrar un disco. Fui allí y la pizza estaba quemada. Y no vas a encontrar un disculpe, mejoraremos, creemos que, bueno, vamos a intentar. No. Chucha tu madre, vete a ver, no sé qué. Si, pues si no está, si está quemada, te fastidia, te vas a tu puta casa. Pero así, o sea, los destrozan. Y es como famosa por eso. Entonces, claro, la gente ya les deja reseñas malas precisamente para que reaccionen así, ¿no? Pero no hay forma de criticarles, ¿no? O sea, porque ellos tienen la Ah, política bueno, de no te gusta, no vengas. Pero de ahí te montan una, pero ya te digo, por unas críticas, pero destructivas a más no ver. Y encima de que eras fea y gorda, viniste aquí, no sé, o sea, se meten, te destruyen completamente. Bueno, es un poco la política del local, ¿no? Ahí por eso, una vez más, me remito a la misión y a la visión del local, que eso lo tenemos que tener claro, ¿no? El problema es que muchas veces la misión y la visión la tenemos ahí como un formulismo que nos pidieron cuando constituimos la empresa para tener un RUC. Pero algo así luego, como un claro, tenemos ciudad que, para... tenemos que volver a ella muchas veces. Ujú, tienes toda la razón. Muy claro. Bueno, Excelente, Jorge. Muchísimas gracias. Sabes que tenemos varias conversaciones, muchas felicitaciones, así que me he permitido compartir tu correo electrónico, tanto aquí que lo están viendo en esta pantalla, cuanto a través del chat. Y claro, existen varias, como te digo, felicitaciones y también algunos comentarios, ¿verdad? Algunos comentarios como que hay que trabajar mucho en la empatía, en todos los ámbitos, empezando desde mi yo interno para poder desarrollarla en la sociedad. Una excelente ponencia. Por cierto, recuerden que ya he compartido en el chat también el link para que ustedes puedan registrar su asistencia y reciban el certificado del Ministerio de Trabajo sobre este tema. El día de mañana, durante el día miércoles y la próxima semana, seguiremos teniendo varias conversaciones muy interesantes sobre el tema de turismo accesible. La revista Lazos Inclusivos de la Universidad Católica es un proyecto de investigación sobre turismo accesible. Recuerden que en septiembre vamos a tener nuestro webinar internacional. Quienes quieran registrarse, bien pueden hacerlo. Este es un evento gratuito que va a incorporar, va a tratar de compartir las experiencias, las buenas experiencias de otros países alrededor del turismo accesible. Como esta es una revista, todos están invitados a escribir artículos, a escribir sus experiencias, a participar en la investigación. Por eso es que también estamos ya abriendo la nueva sección, ya vamos a cumplir un año, y entonces vamos a abrir una nueva sección de voluntariado para quienes quieran compartir diferentes temáticas sobre el tema de turismo accesible. Ahí tienen ustedes tanto para llenar la encuesta con los turistas que tengan necesidades especiales o que tengan discapacidad y puedan ayudarnos a comprender algo que Jorge lo ha repetido. Hay que atender al turista, escucharle al turista, tratar de que exista una cercanía siempre cada uno conservando su rol, ¿no es cierto? Jorge también nos comparte el web
el landing page también sobre las dos áreas que tiene a su cargo para lo que es educación en los temas de justamente accesibilidad auditiva, tanto en la PUSE como universidad, cuanto en el tecnológico, en la PUSE Tech, que también está ahí trabajando el lenguaje de señas, ¿no es cierto? Así Y que tienen los dos enlaces, el que les comentaba de idiomas, para aprender lengua de señas como un idioma, ya con niveles 1, 2, 3, 4, 5, 6, y luego el otro es la tecnología superior universitaria en interpretación de lengua de señas, donde se profundizan más los conocimientos. Ahí tienen los dos enlaces por si les interesa para cualquier cosa. excelente, Jorge. Bueno, siempre nuestras redes sociales están ahí, compartamos, difundamos el tema de turismo accesible en nuestro país. Es un país maravilloso, que bien podemos apoyarle a que siga adelante. Y ese es el llamado de este espacio. Jorge, quisiera darte las gracias por tu bondad, tu generosidad en compartir tus conocimientos. Aquí Rosa nos dice, ojalá pudiera tener un posgrado en turismo accesible. Te cuento, Rosa, que vamos a lanzar el diplomado que ya les había comentado en enero y los 2 cursos adicionales. Bueno, el diplomado ya se lanzó este año y va a haber el diplomado en enero sobre turismo accesible en la Universidad Católica. Y estamos trabajando sobre 2 cursos en el tema de como cursos de capacitación continua. Pero aquí Jorge te está dando los links exactamente para que puedan, los que quieran, allá a nivel universitario, pues seguir estos cursos. Por supuesto, Jenny, estos cursos de los que estoy hablando son pagados, ya son cursos formales con un certificado universitario, es decir, ya tienen otro ámbito que estos talleres de sensibilización que son gratuitos como los que estamos conversando. Nos vemos el día de mañana y lo que quisiera, como siempre, es que por favor abramos la pantalla a las personas que puedan y hagamos un recuerdo fotográfico de esta interesantísima conversación. Si es que a ustedes les gustó este taller, por favor, pongan su dedito mientras yo tomo la foto para nuestro recuerdo. ¿Alguien más en la cámara? Voy a contar. 1, que me voy a quitar estos chats. 1, 2 y 3. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, por esta conversación tan interesante. Con los demás, nos hablamos el día de mañana. Muchas gracias a todos por su atención. Un gusto.